Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Les recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias también a las televisoras públicas que se suman a esta señal. Queremos saludar también y darles la bienvenida a quienes nos escuchan a través de Radio Universidad de Guadalajara e invitarles a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y a través de WhatsApp en el 33 22 42 0690. Hoy estaremos haciendo una revisión de qué tan efectivas han sido las medidas que los diferentes países han implementado a raíz de esta pandemia. Hay países que incluso han dictado toque de queda para obligar a sus ciudadanos a quedarse en casa. Otros más han instaurado políticas de sanciones, de multas. Hablaremos de cómo los diferentes gobiernos han actuado para hacer frente a esta pandemia. También hablaremos del uso de la tecnología. ¿Qué tan importante ha sido el uso de la tecnología en esta cuarentena a la que ha sido sometida la humanidad? Y no solamente para resolver la estadía en casa, sino también para buscar el antídoto, la cura o por lo menos la prevención de esta o el ataque de esta enfermedad. El gobierno de México, por cierto, también le estaremos informando. Ayer anunció un plan económico de rescate y estaremos viajando hasta Perú y Canadá, donde nuestros compañeros nos estarán informando sobre lo más reciente acontecido en esos países. Iniciamos el único remedio que tienen los países de América Latina para frenar la pandemia COVID-19 y evitar que incremente el número de enfermos y muertes es mantenerse en cuarentena. El único remedio para combatir una pandemia es la cuarentena, que proviene de la palabra italiana quaranta giorni. Los griegos, Hipócrates y Galeno, aconsejaban scito longe tarde, que quiere decir vete rápido, vete lejos y tarda en regresar, siendo el único remedio la huida ante las grandes epidemias de enfermedades infecciosas. Desde la antigüedad comenzó a darse el aislamiento para evitar la propagación de una plaga como fue la peste negra o la lepra. Con el SARS-CoV-2, el mundo comenzó a vivir el único remedio, scito longe tarde. El primero fue China con el objetivo de prevenir la propagación del coronavirus. Hoy, a 4 meses, hay 83.900 personas enfermas con 4.515 defunciones. Aunque inicia un descenso, las medidas sanitarias se mantienen. En marzo, con la expansión del virus, los continentes impusieron quaranta giorni. Aunque Europa analiza levantar la medida, a unas horas de que concluya, el descenso de casos ha sido lento y existe el riesgo de brotes. En América, las medidas fueron más restrictivas, limitando las libertades con toque de queda por la pandemia COVID-19. Con ello, al parecer, muestran resultados diferentes a China y Europa. Sin embargo, existe el riesgo de que la COVID-19 sea más letal. Ante la falta de un fármaco y vacuna, los únicos remedios para los países es quaranta giorni, scito longe tarde y el lavado de manos para detener la propagación del coronavirus en América Latina, informó Isaura López Villalobos. Gracias a nuestra compañera Isaura López, que de esta manera nos introduce al tema de este programa. Antes de entrar de lleno, vamos hasta Ginebra, Suiza. Ahí se encuentra nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra y también colaborador de este espacio. Antonio, te saludamos. ¿Cómo amanecen hoy? ¿Y qué ha dicho? ¿Qué es lo más reciente informado por parte de la Organización Mundial de la Salud? Hola, buenos días Belén y buenos días a todo el auditorio de Canal 44.
El número de casos de COVID-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud ha superado hoy la barrera de los 2,5 millones, mientras que los fallecidos son 172.000. Aunque el porcentaje de fallecidos con respecto al total de pacientes ronda el 5% a nivel mundial, en Europa, la región más afectada, esa tasa es considerablemente mayor y aproximadamente del 10%. En la actualidad hay muchos países, especialmente en Europa Occidental, que preparan ya medidas para reducir los confinamientos masivos, dado que sus tasas de nuevos casos parecen ir a la baja, pero ante ello el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió en su última rueda de prensa que siga la alerta, ya que, según advirtió, este virus estará con nosotros durante un largo tiempo. El máximo responsable de la OMS afirmó que las medidas de distanciamiento social han logrado con éxito frenar los contagios en muchos países, pero el virus, sin embargo, sigue siendo muy peligroso, por lo que subrayó que uno de los mayores riesgos en la actual fase de desescalada es caer en la complacencia. El epidemiólogo afirmó que incluso en los países donde comiencen los desconfinamientos, las cosas no volverán a ser como antes, sino que se adoptará una nueva normalidad en la que es de esperar que la población esté mejor preparada y concienciada ante posibles futuras epidemias. Sobre Tedros siguen lloviendo las críticas por su gestión de la pandemia, especialmente procedentes de Estados Unidos, donde los congresistas republicanos han llegado incluso a pedir que el director general de la OMS dimita a cambio de que Washington reanude sus millonarias aportaciones al organismo. Ante esas presiones, el experto etíope subrayó que seguirá trabajando día y noche, centrado en luchar contra el coronavirus, y dijo no tener energías para responder las muchas críticas, ya que prefiere concentrarse en salvar vidas. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias a nuestro compañero Antonio Broto. Gracias, Antonio, un abrazo y nos escuchamos en el próximo reporte. Gracias. Adiós, Belén, buenos días. Antonio Broto, desde Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Como él sabe, todos los días está pendiente de lo que informa este organismo y de igual manera nos transmite esta información. Me da mucho gusto saludar aquí en el estudio, en esta mesa de trabajo, al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, bienvenido. Gracias, Belén. Gracias. Un gusto saludar. Igualmente, gracias por acompañarnos, doctor. Escuchábamos como parte del mensaje más reciente de la Organización Mundial de la Salud, esto que parece una sentencia: la humanidad no volverá a ser la misma después de esta pandemia en materia, entendemos, en parte de convivencia, doctor. Es posible. Las epidemias y las pandemias han marcado pautas a lo largo de la historia. Han dejado enseñanzas muy grandes, las enseñanzas particularmente a los sistemas sanitarios. La mayor parte de esas son pautas positivas, porque si bien se pueden modificar esos esquemas de convivencia y socialización, no necesariamente para mal. Por ejemplo, debemos aprender que de aquí y para siempre cualquier enfermedad respiratoria la debemos proteger en términos de no generar transmisión a quienes están en nuestro entorno inmediato, y debemos, por esa cultura incluso solidaria con el resto de los convivientes y de la sociedad en general, cuidar nuestras vías respiratorias, proteger nuestras vías respiratorias, con un cubrebocas, etcétera. El toser, el estornudar, hacerlo de forma protegida de igual manera. Y guardar distancia, y también en algunos momentos, ¿por qué no?, en el futuro, aun cuando no estemos en una situación de epidemia o de pandemia, la cuarentena, que si bien no necesariamente deberá ser por muchos días, sí por lo menos por el periodo más sintomático de las personas. En estos momentos la cuarentena mínima es de 14 días, cuando estamos hablando de alguien que tuvo contacto con una persona con COVID-19
Y también estamos hablando de cuarentena cuando alguien que habiendo tenido COVID-19 ha concluido su fase sintomática y debe guardar todavía 14 días, que es un periodo de incubación de la enfermedad. Pero hablando de esas pautas futuras o de esos cambios en la socialización, bueno, pues creo que nos debe dejar esos buenos hábitos sanitarios. Por otro lado, el estar manteniendo limpias las superficies de los espacios en los que trabajamos, en donde vivimos, y sanitizarlos, mantenerlos libres de microorganismos lo más posible, pues debe ser un hábito de aquí y para siempre. Y por otro lado, creo que tenemos que recordar que las enfermedades infecciosas son hoy por hoy lo que se ha llamado una caja de Pandora, de acuerdo a una publicación de la revista New England Journal of Medicine hace aproximadamente un mes. Es decir, ahora las enfermedades infecciosas pueden transmitirse interespecies. Muchas de ellas son zoonosis. Las especies animales pueden transmitirlas al ser humano y eventualmente puede ocurrir también lo contrario. Por eso ahora cuando hablamos de salud, tenemos que hablar de un concepto de salud más integral con todos los seres vivos, ¿no? ¿Qué decir, por ejemplo, de la salud ambiental? Es otro tema, relacionado, es otro tema. Pero efectivamente esas enseñanzas tendrán que ser para bien, porque además cada vez somos más personas en el mundo. En estos momentos somos 7,200 millones de personas, pero el que cada vez existamos más seres humanos y además el hecho de que la mayor parte de la población en el mundo ahora se haya convertido en una población metropolizada, concentrada en zonas urbanas, en grandes metrópolis, y cada vez menos personas en el ámbito rural, eso también convierte en un alto riesgo. Enfermedades como el dengue, por ejemplo, ahora son enfermedades de las grandes metrópolis, de las ciudades. Antes el dengue era una enfermedad, por ejemplo, de zonas selváticas, en donde había menos gente, sí, pero de alguna manera lo que pasó con la concentración urbana llevó de igual manera a los vectores a concentrarse en esos lugares por las pautas de comportamiento habituales que tenemos los seres humanos. Entonces, para empezar, este virus SARS-CoV-2 responsable del COVID-19, pues va a ser un virus que posiblemente se vuelva un virus estacional, puede ser, no podemos asegurarlo todavía, y esperemos que no, por cierto, porque si el virus del SARS o el virus del MERS se hubieran vuelto virus estacionales, estuviéramos sufriendo seriamente consecuencias mundiales ayer lo decíamos, por la virulencia de esos patógenos. Entonces, SARS-CoV-2, ojalá y no se vuelva un virus estacional, que no esté circulando de forma habitual y frecuente, que va a estar muchos meses entre la humanidad, sí, indudablemente así va a ser. Ojalá y cada vez acortemos más el tiempo en el que el virus esté entre nosotros, pero también hay que recordar que muchos otros virus respiratorios pueden llegarse a convertir en pandemia, como fue el caso de influenza H1N1. Entonces, las medidas de protección, particularmente para casos de enfermedad respiratoria, tendrán que convertirse en nuestros hábitos personales y comunitarios. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, muy interesante esta primera reflexión. Con esto nos quedamos. Por supuesto, hay más dudas, inquietudes que desahogaremos a lo largo de este programa. Vamos a hacer una pausa, doctor, si le parece. Le invitamos a usted para que se ponga en contacto con nosotros en Twitter y Facebook. Nos encuentra como @canal44tv y nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 0690.
suspensión de prácticamente todas las actividades, nos referimos a las escolares, a las recreativas, a las sociales, a las económicas, por supuesto, a las laborales, ha sometido a muchas familias a una crisis de salud pública derivada precisamente de esta cuarentena por COVID-19. Esto ha propiciado también una intensa convivencia entre los integrantes de la familia y lo que también pues ha generado en algunos casos en convivencias bastante armónicas, pero en otros casos en convivencias con mucha tensión. En América Latina, la cuarentena no solo ha traído crisis económica, sino también familiar. Por ejemplo, en Argentina, las denuncias por violencia de género aumentaron 39% desde que comenzó el confinamiento el pasado 20 de marzo y se han registrado 19 feminicidios. La Organización Mundial de la Salud la llama la otra pandemia y con el apoyo de la Unión Europea colabora con el gobierno para proteger a las mujeres y las niñas amenazadas doblemente por el COVID-19 y la violencia. En América Latina, en promedio, 1 de cada 3 mujeres ha padecido violencia física o sexual en una relación íntima a lo largo de su vida, y una de las principales estrategias de control de los perpetradores de violencia doméstica es la de aislar a la víctima. La cuarentena y las medidas de aislamiento para prevenir el coronavirus pueden generar mayores riesgos para las mujeres que viven en situaciones de violencia doméstica. Desde el 26 de febrero que se registró el primer caso en Brasil y empezó a propagarse al resto de los países, la región enfrenta una fase de contención del coronavirus. Eso llevó a que Venezuela, Argentina, Perú, El Salvador, México, entre otros, tomaran medidas drásticas como la cuarentena, la distancia social, el cierre de fronteras y la multiplicación de test. Aunque todavía no se agrava la pandemia en América Latina como lo ha vivido Europa, estamos en la etapa ya del ascenso de la curva y ahora sí, se probará cómo América Latina se preparó para esta etapa, informó Rocío López Fonseca. Le informábamos también que los países han optado por diferentes métodos para invitar y en algunos casos obligar a sus ciudadanos a mantenerse en casa durante esta cuarentena. Hay países que han incluso dictado toques de queda, otros más han optado por las sanciones y amonestaciones económicas. Actividades cotidianas como ir por el pan o sacar al perro se convirtieron en acciones prohibidas que ameritan una multa o hasta la cárcel. Es una medida que han tomado algunos gobiernos en Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, Polonia e Israel, entre otros, con tal de evitar contagios de COVID-19. En Toronto las multas irían de $750 a $5,000. En California, violar la cuarentena implica multa o cárcel. En Francia costaría entre $145 y hasta $3,999, mientras que en Italia amerita un pago de $222 y hasta 3 meses de cárcel. En España el precio de salir sin autorización cuesta entre $108 y $648. El subdirector general de Logística e Innovación de la Policía Nacional, José García Molina de España, señaló que hay quienes se han ocultado en la cajuela o que han querido burlar los controles para ir de picnic. En estos días hemos identificado a personas que se desplazaban varios kilómetros para comprar el pan, o que se dirigían a visitar a familiares inexistentes. Incluso se ha localizado a un hombre que, con la excusa de sacar a su perro, se dio un paseo de más de 45 minutos por las playas de Valencia hasta que fue detectado por nuestro helicóptero. Otros países también cerraron fronteras y algunos impusieron un toque de queda como medida más drástica para reforzar la cuarentena. Es el caso de Chile, Tailandia, Turquía, Ecuador, Jordania, Honduras, Panamá, Guatemala y Perú, informó Elizabeth Ortiz. Viajamos ahora hasta Perú. Ahí se encuentra nuestra compañera Ana Romero. Ella es reportera del canal de la Universidad de San Martín de Porres. Ana, te saludamos y escuchamos tu información. Adelante. Hola Belén, buenos días. Desde Perú un saludo para todo el público de Canal 44 de México. El Ministerio de Salud ha informado que a la fecha hay 19.250 casos confirmados por COVID-19, 2.434 hospitalizados y 530 fallecidos. Asimismo, 10 parlamentarios han dado positivo en la prueba molecular de coronavirus. Esta semana, muchos peruanos se encuentran varados en el interior del país tratando de volver a sus hogares, ya que miles se han quedado sin trabajo y se desplazan a pie por la carretera.
a quienes se les ha denominado los caminantes. Esto a raíz de la suspensión de las actividades económicas y el aislamiento obligatorio en el país. Ante este problema, los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se han reunido con diversas asociaciones para tratar de implementar un protocolo que les permita operar nuevamente a fin de evitar el contagio por COVID-19. Otra de las cosas que más tiene preocupado al gobierno es que Lima se ha quedado sin camas UCI y están a punto de colapsar los hospitales. El día de ayer hubo Consejo de Ministros y al parecer se mantendría la cuarentena y se podrían liberar entre 4 y 5 rubros económicos, como por ejemplo el de servicios. En las próximas horas, el presidente Vizcarra podría dar este anuncio. Belén, un pedido que hacemos a todas las personas y a todo el pueblo mexicano y al mundo: quédense en casa, cuiden a sus familias. Desde Lima, Perú, informó para ustedes Ana Romero, para Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Ana, y por supuesto un abrazo, un saludo a nuestros hermanos peruanos. Ellos nos siguen precisamente a través de este canal de la Universidad de San Martín de Porres. Gracias también a esta televisora por sumarse a esta señal. Regresamos a nuestra charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, escuchábamos en los reportes previos de nuestras compañeras cómo los diferentes países han reaccionado igual de manera distinta, desde aquellos que han dictado los toques de queda hasta aquellos que han optado por las sanciones o las dos técnicas, digamos, combinadas, incluso sanciones económicas y hasta de arresto en la cárcel. ¿Hasta dónde estas medidas realmente pueden ayudar a inhibir que la gente salga, o hasta dónde tendríamos que apostar constantemente por la conciencia social, doctor? Yo creo que a nadie nos gustan los métodos coercitivos. Yo creo que vivimos en un tiempo y además en circunstancias en donde el respeto a los derechos humanos es fundamental. Y como consecuencia de lo anterior, bueno, esos métodos que han tenido que recurrir a lo militarizado, incluso para el conseguir que la población adopte esas medidas, a nadie nos gustan, pero hay que analizar las circunstancias vividas por cada país o por cada región. La seguridad nacional de un país se puede ver atentada no solamente por conflictos bélicos, como a veces luego llega a nuestra mente. La seguridad nacional se puede ver atentada por situaciones como la que se está viviendo, de alguna epidemia, una pandemia. Se puede ver de igual manera atentada por motivos de desastres naturales, y con motivo de lo anterior se tienen que llevar a cabo medidas que siempre deberán ser en inicio y preferentemente en todo momento apelando a la conciencia y el ánimo de solidaridad de la sociedad. Si yo me cuido, estoy cuidando a quienes están alrededor de mí, y si se cuida este núcleo, está cuidando a un sector más grande de la sociedad, de la población, y así, visto como en círculos de solidaridad y de protección. Por ese motivo, a mí particularmente me preocupa que todavía existan personas que tengan dudas respecto de que existe este patógeno nuevo, de qué tan virulento es, de qué tan grave puede ser la enfermedad. Y lo decíamos ayer, en estos momentos 6.8 es la letalidad, 6.8 de cada 100 que la padecen, o al menos de los identificados, están muriendo. Pero esta letalidad se está incrementando poco a poco. No sabemos en dónde vaya a terminar también esa curva de letalidad. A lo mejor va a alcanzar a la del SARS, que fue 10%. Esperemos que bajo ninguna circunstancia alcance el 35% del MERS en ningún lugar del mundo. Pero decíamos también que este virus es un virus RNA,
constituido por ácido ribonucleico, y que esos son los virus que se equivocan más cuando están replicándose, a diferencia de los virus DNA, que son más estables. Y por lo tanto, los que se equivocan más cuando se replican, también esas mutaciones pueden generar más virulencia, pueden generar menos virulencia también. Pero al no saber qué es lo que puede pasar, se tienen que adoptar las medidas de contención y además luego las medidas de mitigación. Para el caso de la mayor parte de países que estamos en la fase 3 de la enfermedad, ya aplican las medidas de mitigación. Entonces, volviendo a la pregunta de origen, a nadie nos gustan los métodos coercitivos, represivos para lograr que se cumpla un propósito, en este caso aislamiento social. Pero si llega a atentarse la seguridad nacional, esos métodos pueden ser requeridos, pero bajo ninguna circunstancia que sean violatorios a derechos humanos, bajo ninguna circunstancia. Deben, para empezar, no recurrir a asuntos de violencia y deben en todo momento resguardarse principios básicos y fundamentales como el acceso a la alimentación, a recibir servicios de salud de otra índole. Escuchábamos hace un momento, por ejemplo, lo que se hablaba de la salud mental en estas circunstancias de aislamiento social. Bueno, habrá personas que van a requerir asesoría, atención, acompañamiento y eventualmente atención más especializada por problemas de salud mental. Entonces, pues mi primer comentario es: bajo ninguna circunstancia métodos coercitivos, salvo situaciones extremas en donde esté en riesgo un mayor número de personas, un mayor porcentaje de la población, pero bajo ninguna circunstancia que sean violatorios de los derechos fundamentales. Y lo ideal, doctor, como lo hemos mencionado, el llamado a la conciencia de la población, el quedarse en casa de manera voluntaria, consciente, y entender por qué es importante mantenerse en aislamiento. Y entender también, doctor, lo haremos esta reflexión después de la pausa, por qué es importante entender que el virus se comporta de manera diferente en los diferentes grupos. Claro. Y es posible que uno crea que es sano porque no ha sido diagnosticado con ninguna enfermedad, pero tal vez sí padece alguna enfermedad de la cual no tiene conocimiento, y este virus puede revelar algunos padecimientos. Es decir, uno nunca sabe si está realmente 100% a salvo de que este virus pueda causar un daño mayor en el organismo. Así que con esto y por supuesto con mucho más estaremos de regreso. Claro, doctor. Sí. Hacemos una pausa, volvemos. El virus llegó poco más tarde a América después de haber pasado por Asia y Europa, por lo que tiene algunas ventajas para combatir esta enfermedad. Es decir, debimos de haber aprendido de las lecciones de países que ya habían estado en fases mucho más agudas cuando este virus llegó a América. América Latina y África fueron las regiones a las que más tarde llegó el coronavirus, que se originó en China y de ahí se extendió por Asia y más tarde a Europa y Estados Unidos, las zonas más afectadas por el brote en este momento. La distancia de América Latina entre Asia y el viejo continente permitió ganar tiempo. Las experiencias de contención decretadas por China y por Europa sirvieron para tomar mucho antes medidas de precaución que tardaron en llegar a Italia y España, países que se vieron sorprendidos por el incremento exponencial de casos. Venezuela, por ejemplo, decretó la cuarentena total del país con menos de 20 casos, y Argentina, antes de que su cifra de fallecidos fuera de 4. En España, los positivos se dispararon a partir del 25 de febrero, pero fue hasta el 15 de marzo cuando se decretó la cuarentena en todo su territorio.
El país europeo lleva más de 208,000 contagios y casi 22,000 muertes. América Latina tuvo una gran ventaja de tiempo y ahora su reto es frenar al máximo la expansión del COVID-19. Pero no solo presenta esta ventaja América Latina, afirma un documento de la Organización Panamericana de la Salud, sino que a diferencia de Europa, Latinoamérica enfrenta cada año de manera cíclica enfermedades infecciosas como el dengue, la malaria, la fiebre amarilla o la influenza H1N1 en 2009 y el Zika hace 4 años, que presentó mayor relevancia en Brasil, informó Rocío López Fonseca. Viajamos ahora hasta Canadá. Ahí se encuentra nuestra compañera Silvia Méndez, periodista, y nos informa lo más reciente acontecido en este país en materia de COVID-19. Silvia, te saludamos y te escuchamos. Hola Belén, un saludo para ti y todos los amigos del Canal 44. Aquí una perspectiva acerca de lo que ocurre en Canadá. Con casi 40,000 casos confirmados y más de 1,800 muertes registradas por el organismo de salud Health Canada, el gobierno de Justin Trudeau no planea bajar la guardia y seguirá con su plan de aislamiento y distanciamiento social, así como con el cierre de su frontera con Estados Unidos. De hecho, Air Canada, que es la aerolínea más grande del país, suspenderá el servicio programado al sur de la frontera hasta el 21 de mayo. Comencemos entonces nuestro recorrido por lo que hace noticia en Quebec, en donde están registrados más de 20,000 casos y 1,041 muertes a la fecha. En Alberta, famosa por su abasto de carne al país y al mundo, 2 plantas empacadoras han padecido fuertes brotes de COVID-19. Ambas suman cerca de 500 casos. Estos brotes en plantas empacadoras también se han dado hacia el Pacífico. En Vancouver, las autoridades de salud han declarado un brote en una planta avícola. Mientras que en Ontario, como ha sucedido en otras partes del mundo, el reino animal está recuperando terreno. No es extraño ver más mapaches, zorros y venados en las calles y avenidas. Al parecer, será Prince Edward Island la primera provincia que podría aliviar algunas restricciones del COVID-19. La fecha programada es el 1 de mayo. Y en asuntos económicos, desde finales de marzo el gobierno de Canadá anuncia semanalmente diversos programas para paliar la crisis económica. A través del subsidio canadiense de emergencia, los trabajadores que se quedaron sin empleo reciben hasta $2,000 mensuales por un periodo máximo de 4 meses. Trudeau destinará además $9,000 millones a apoyar a los estudiantes que no puedan trabajar este verano. Y casi la mitad de los senadores del país piden ahora al gobierno que amplíe ese subsidio de emergencia para proporcionar un ingreso mínimo básico para todos. Un asunto muy importante para aquellas personas sin estatus migratorio en Canadá. Y en otro orden de noticias, en el peor tiroteo de la historia moderna canadiense, un hombre vestido de policía mató a 22 personas en Nueva Escocia, entre ellas a un oficial de la Policía Montada de Canadá. Así que en el marco del COVID-19, solo 5 personas por víctima podrán asistir a estos funerales. Y a manera de homenaje, las cataratas de Niágara se iluminarán de azul y blanco. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias, Silvia. Por supuesto, nos mantenemos pendientes de lo que ocurre en Canadá. Y regresando a México, el gobierno de este país anunció un plan emergente para combatir el COVID-19. El gobierno de México anunció un plan emergente de atención a los pacientes con COVID-19. Este plan busca reorganizar los servicios de salud a infectados por coronavirus mediante un modelo de atención en cascada. Ante el déficit estructural de médicos, se trabaja en un plan para capacitar a más personal especializado y así tener suficientes manos en el área de terapia intensiva. El nuevo modelo que ha planteado el sector salud a través de diversas instituciones como Pemex, IMSS, ISSSTE, la Secretaría de la Defensa Nacional y la de Marina, trabajan en una estrategia de reconversión de recursos humanos a partir de la cual se aprovechará al personal médico y de enfermería en todo el país, generales o especialistas de áreas no críticas. El esquema se basa en que un médico especialista en tratamiento de terapia intensiva se convertirá en jefe de un grupo compuesto por otros 5 médicos o médicas generales o especialistas en otras áreas, quienes ya contarán con una capacitación para tratar a los pacientes graves de COVID-19. De esta forma, un intensivista podrá estar a cargo de la atención de 25 pacientes críticos. Ese mismo esquema se repetirá para el caso del personal experto en enfermería.
Algunos de los temas a tratar en la capacitación son protección personal y prevención de infecciones, apoyo a personal médico intensivista, manejo del paciente crítico, manejo técnico de ventiladores, entre otros. Informó Rocío López Fonseca. Bueno, parte de lo que nos reportan nuestras compañeras. Regresamos a la charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, hemos hablado pues ya de todas estas medidas que se han instaurado en los países y ¿qué tendríamos que aprender de lo que han hecho bien todos estos países previos a México y quizá de lo que han hecho mal también, doctor, para no repetirlo? Bueno, yo creo que los países que cumplieron con mayor eficacia y disciplina el aislamiento social y de forma temprana han sido países que lograron acortar el tiempo de mayor impacto de la enfermedad, lograron no tener una curva tan pronunciada y luego achatarla y posteriormente venir la fase de descenso en el número de casos. China, aún habiendo sido el país en donde se originó esta enfermedad, habiendo sido el epicentro de la misma, en poco tiempo, diría en 2 meses, en 3 meses aproximadamente, logró tal contención que ya el número de casos diarios reportados en todo el territorio chino era de menos de 50 personas. De hecho, en estos momentos siguen siendo menos de 50 personas al día las reportadas por ese país. Adoptaron medidas, ya lo platicábamos antes, un poco radicales en términos de el cumplimiento de ese aislamiento social. Pero por otro lado, países que además hicieron este aislamiento social con disciplina y aplicaron más pruebas de laboratorio, más pruebas de PCR en tiempo real y pruebas de calidad. Tuvieron mayor detección y también más pronto a un paciente detectado lograron contener el brote alrededor de la familia o de los convivientes de este paciente en particular. Eso se traduce luego de forma multiplicada en un menor impacto de la enfermedad. Entonces, llevamos 2 factores. Los países que además cumplieron con las medidas personales de protección, junto a las otras 2 medidas, o probablemente debía haber iniciado hablando primero de estas medidas personales de protección, como la distancia, lavado de manos frecuente, todo lo que hemos venido platicando ya con detalle. También tuvieron mucho éxito. Y finalmente, creo que un factor muy, muy importante ha sido el de aquellos países en donde, además de lo anterior, visualizan escenarios de mayor riesgo y grupos, personas de mayor riesgo. Escenarios de mayor riesgo significa aquellos en donde la población se hace aglomerados, por ejemplo en el transporte público, y ahí hay que tomar medidas urgentes siempre, porque son focos a partir de los cuales puede existir transmisión. Nos han preguntado en múltiples ocasiones, y aquí lo hemos platicado, respecto del uso de cubrebocas de forma más generalizada. Los países que lo utilizaron de forma más generalizada, particularmente en esos escenarios de riesgo, son países que también lograron disminuir, aunque en un porcentaje bajo, pero lo lograron con una contribución a esa disminución en la curva. Y por eso reitero que si a mí me lo preguntaran de nuevo,
el uso de cubrebocas de forma más generalizada, como es el caso en estos momentos del estado de Jalisco en México, en donde se ha dictaminado como una medida obligatoria. Lo hizo Nueva York también hace 2 o 3 semanas. Me parece que es una medida pertinente, muy conveniente, porque aun cuando reduzca un poco el porcentaje de transmisión o de contagio, es muy válida. Entonces, creo que son de las principales medidas y además, claro, la detección temprana, sobre todo en aquellos casos que sabemos que se pueden comportar con gravedad, porque ya tenemos identificados esos factores, Belén, del paciente que tiene mayor riesgo de comportarse grave, y también tenemos factores incluso de laboratorio para identificar aquel que está evolucionando a la gravedad. Hay que actuar de manera inmediata, de forma terapéutica. Muy bien, doctor, hacemos una pausa, regresamos todavía con muchas más inquietudes en torno a este tema, las medidas que se han tomado en los países, qué tan efectivas han sido y qué debemos aprender de esta pandemia. Con esto y mucho más, regresamos. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia. El uso de la tecnología se ha hecho más que nunca presente en medio de esta pandemia y ha pasado esto porque las familias, las personas que han tenido que pasar más tiempo en casa han recurrido precisamente a la tecnología para asuntos de entretenimiento, de pasar las horas, pero también para poder laborar desde casa. Otro asunto interesante de la tecnología, cómo se ha echado mano de esta ciencia, pues ha sido la medicina, cómo los científicos poco a poco están tratando también de encontrar alternativas para salir avante en medio de esta pandemia. Aún así, el debate sobre la invasión de las personas está hoy por hoy más que nunca presente. Para asegurarse que las personas cumplen la cuarentena, los gobiernos siguen los movimientos hacia los centros comerciales, el trabajo o lugares de entretenimiento a través de la tecnología. El gobierno de España anunció la aplicación Data COVID para verificar que la persona está donde declara estar. Así, las autoridades van a monitorear 40 millones de teléfonos móviles. En Singapur usan la aplicación Trace Together, la cual permite saber las ubicaciones sospechosas de los brotes. Las personas reciben un par de mensajes diarios vía WhatsApp sobre la actualización de contagios. China, el primer epicentro de la pandemia, utiliza el llamado Código Salud para identificar con colores verde, amarillo o rojo según el nivel de riesgo para las personas. Las empresas Google y Apple comparten información de los movimientos de usuarios de celulares con el gobierno mexicano para verificar que las medidas de sana distancia se llevan a cabo. Habla Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción a la Salud. Cuando uno le da a una aplicación, sí quiero que me sigas mientras está prendido mi celular y yo voy a un lado, voy a otro, yo le estoy dando permiso a estas empresas de registrar por dónde voy y esto nos permite tener este tipo de análisis. Muchísimas gracias a Google por esto, así como Apple ha dado otros datos y otras empresas también. Diversas organizaciones en México emitieron una declaratoria conjunta sobre el respeto a los derechos humanos al usar las tecnologías de vigilancia para combatir la pandemia. Explicaron que se debe ofrecer la oportunidad de conocer e impugnar toda medida para recopilar y usar datos, informó Elizabeth Ortiz. Regresamos con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, una de las preguntas más recurrentes que nos ha hecho nuestra audiencia es precisamente sobre una de las medidas más efectivas para combatir el contagio y es el lavado constante de manos con jabón principalmente o el uso de gel alcoholado. Nos preguntan si el exceso del uso de jabón o gel puede dañar las manos y en este caso, ¿qué tan viable es el uso de guantes? Bueno, el gel de alcohol
hay que reservarlo para los momentos en donde no tenemos disponible agua y jabón. Si hay agua y jabón, es preferible utilizar agua y jabón. Es menos probable que exista una respuesta anormal, una alergia o una dermatitis de contacto utilizando agua y jabón y nuestro jabón habitual a la utilización de gel de alcohol. Pero también me ha tocado ver personas que utilizan alcohol de forma directa. El gel de alcohol, precisamente por ser al 70% y en una base de glicerol, hace más gentil para la piel la utilización de este antiséptico que, por cierto, es muy eficaz. Entonces, mi primera recomendación es no utilice gel de alcohol si tiene a la mano agua y jabón. Reserve el gel de alcohol. Entonces, para esos momentos en donde no tiene al alcance un lavabo, utilícelo al 70% y no alcohol directo. Y el otro punto es, no es necesaria la utilización continua de guantes. También puede existir dermatitis asociada al látex de los guantes, pero además el punto es que los guantes evidentemente también se pueden colonizar con patógenos, este nuevo coronavirus o con otros patógenos, bacterias, etcétera. Entonces, no es recomendable el uso continuo de guantes, digamos, como una medida para sustituir el lavado frecuente de las manos. Y además, doctor, hemos visto cómo las personas han comenzado a utilizar guantes, particularmente como para ir a los supermercados, pero también hemos visto a muchas de estas personas que mientras están manipulando fruta o están manipulando algunos otros artículos del supermercado, están usando su celular o están manipulando algunos otros objetos que también pudieran estar infectados. Es decir, tenemos las herramientas, pero a veces no sabemos cómo utilizarlas. Y lo mismo ocurre para el uso del cubrebocas. Ese es otro comentario muy pertinente. El celular se volvió como parte anatómica del ser humano. Entonces, también al celular hay que estarle dando tratamiento con alcohol, preferentemente, o con soluciones cloradas. Si lo hacemos al menos una vez al día, también reducimos esos riesgos con respecto al teléfono celular. Pero el otro punto, el tema de los supermercados. En estos momentos hay que durar el menos tiempo posible en los supermercados y en cualquier lugar al que tengamos obligadamente que acudir. Hay que llevar un listado de lo que se va a adquirir para no tener que perder más tiempo en buscarlo, ir dirigidamente y de esa manera salir también muy pronto del supermercado. Esto lo comento porque perfectamente válido es entrar al supermercado, lavarse las manos o utilizar el gel de alcohol que frecuentemente te ofrecen, ir sin necesidad de utilizar guantes de látex a tomar todo lo que necesitamos, hacer el pago correspondiente y al salir de nueva cuenta gel de alcohol o el lavado de manos. Eso es una medida muy lógica, muy natural. Y durante todo el momento en que esté en el supermercado, hay que traer el cubrebocas, ya lo hemos comentado mucho, y evite llevarse las manos a la cara. Eso también es fundamental. Si las manos no van a la cara, el virus difícilmente va a llegar ahí. Así es, doctor, el adecuado uso de estos instrumentos y sobre todo insistir en que pues la mejor medida es quedarse en casa y atender estas recomendaciones que aquí hemos dado. Doctor, como siempre, un gusto estar aquí con usted. ¿Cómo que ya terminamos? ¡Qué barbaridad! Se nos fue el tiempo rapidísimo. Hoy terminamos pues con esta gran recomendación y por supuesto que habrá muchos más temas para los próximos programas. Con mucho gusto. Belén. Gracias, doctor. Gracias. El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Antes de despedirnos, hospitales de España utilizan robots para realizar más exámenes para detectar coronavirus en las personas. 2.400 pruebas diarias PCR es la capacidad que tienen estos robots en cada uno de los centros donde ya funcionan.
los hospitales Vall d'Hebron y Clínic de Barcelona, La Paz y el Instituto Carlos III de Madrid. Se trata de 8 módulos instalados en un espacio de 22 metros cuadrados que agilizan el proceso preparatorio de la prueba, facilitando así la realización de test masivos de coronavirus. La PCR, en inglés reacción en cadena a la polimerasa, permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno y se usa para determinar si una persona está infectada o no con coronavirus. Al procesar muchas más pruebas a la vez, estos robots contribuirán a diagnosticar a la mayor población posible afectada por COVID-19 de una manera rápida, eficaz y fiable. En una segunda fase está previsto que puedan adaptarse para integrar los sistemas que se utilizarán para hacer test de anticuerpos. La iniciativa es uno de los proyectos que impulsa el grupo de profesionales COVID Chain Robots. Cada uno de estos robots tiene un coste de unos 100.000 euros y han sido adquiridos con la ayuda de varias empresas privadas. Llegamos con este programa especial. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.